Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Tenemos los ojos puestos en el niño del pesebre. Ha nacido nuestro Salvador, nuestro Redentor. Todos creemos en Él, o por lo menos decimos que creemos en Él. Pues la forma como se tiene que reafirmar esa fe es a través de la confianza total en Él. La confianza nos dirá hasta dónde creemos en el Señor que nace. La confianza en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad, en medio de la incertidumbre, en medio de la vejez, en medio de la soledad, en medio del vacío. La confianza en el Señor. Es lo primero que el Señor hace cuando irrumpe en el mundo a través del ángel, con el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la llegada del Mesías a la Santísima Virgen María. El ángel le dice a ella: no temas, María. Lucas 1:30. No tengas miedo. Y la respuesta de María es la confianza absoluta. A San José, nuestro Padre y Señor, también el ángel le dice en sueños, y no una vez: no temas, José, hijo de David. Mateo 1:20. Esto se va repitiendo una y otra vez. Parece que es el mensaje central de Jesucristo. Quitarnos el miedo, hacer que el miedo desaparezca de nosotros, de los que vamos a creer en Él, para que entonces, dispuestos a confiar en Él, abracemos totalmente el Evangelio del amor. El Evangelio que nos abre las puertas del paraíso. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es lo que el Señor viene a quitar, a erradicar totalmente de aquellos que creen en Él? No tengan miedo. Así lo dijo varias veces el mismo Señor Jesús en su predicación, a través de ejemplos. Y aquí tengo ante mis ojos un texto, el texto de cuando Jesús calma la tempestad. Mateo 8, 23 al 27. Y se los leo. Jesús subió a la barca
y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Se acuerdan también cuando Jesús camina sobre las aguas? Los discípulos igualmente están en la barca y se aterrorizan de ver que un hombre camina por encima del mar. Creen que es un fantasma. Y Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Esto es clave para entender todo lo que nos pueda suceder si lo vivimos bajo la fe y la confianza en el Señor. Porque una cosa es estar enfermo aparte de la fe, sin confianza en Dios, viviéndolo absolutamente solo. Y otra cosa es estar enfermo, viviendo la enfermedad bajo la luz de la fe, con confianza plena en el Señor. E igualmente, porque digo enfermedad, pero igualmente digo cualquier situación que a usted le pueda ocurrir. No sé, problemas en el hogar, problemas económicos, ruina, violencia. ¿Qué más? Accidente. No sé, tanto problema, tanto sufrimiento como hemos nombrado tantísimas veces en estos audios. Eso que usted sufre, eso que a usted le pasa. Y tenemos que dejar bien claro eso. Una cosa es vivir el sufrimiento, el dolor, de espaldas a Dios. Y otro es vivirlo en su divina voluntad, abrazado a la divina voluntad, bajo la luz de la fe, como digo, en absoluta confianza. Así es. Y el Señor nos dice: hombre de poca fe, no tengan miedo. Y en la otra parte agrega: soy yo. Soy yo. Él nos lanza el reto de descubrirlo en medio de la tormenta, en medio de la oscuridad de la noche, en medio del miedo, de ese miedo.
de esa incertidumbre, Él nos lanza ese reto. Soy yo, nos dice. No podemos desesperarnos. Más bien tenemos que tomar una actitud de calma en medio de la zozobra, en medio de cómo puede estar viviendo este momento de tribulación, y darnos un chance para descubrir a Jesucristo que nos dice: no tenga miedo, soy yo. Nada le puede pasar, nada, absolutamente nada le puede pasar que no sea lo que yo permita. Nada que no esté en mi divina voluntad. Por lo tanto, no tenga miedo. Y nos dice Santa Teresa de Jesús: confianza, porque dice ella, Dios no prueba más allá de las fuerzas de la persona. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, nos dice San Pablo en la palabra. No debemos desesperar. Si el Señor permite que yo esté sufriendo esto, lo permite porque a mí, es a mí a quien me conviene. Lo permite porque, como ya también lo hemos dicho hasta el cansancio, aunque la palabra de Dios no cansa, en nada se puede comparar todos los sufrimientos juntos que podamos pasar en esta vida con las alegrías que nos esperan en el cielo. No vale la pena echarnos en el lago de la desesperación, caer en las redes de los miedos, del pánico. Dios está por encima de todo. Eso lo harán quienes no tienen fe, no tienen de dónde sostenerse. Y pobrecitos, porque ¿cómo harán? Los que no tienen fe, los que se cierran a la voluntad divina, ¿cómo harán? Pero si nosotros nos abrimos a la fe, si nosotros estamos abiertos porque creemos en ese niño que ha nacido en Belén, entonces nosotros no debemos caer en esa tentación del miedo, porque con Cristo todo lo podemos. Con Cristo somos vencedores. En Cristo tocamos la victoria ya con nuestras manos. Siempre hay una victoria para el cristiano, y esa victoria no pertenece a este mundo. Esa victoria es el cielo. Por eso nadie nos la puede arrebatar. Ánimo. Esa es la palabra que nos dice el Señor. Ánimo, soy yo este momento que usted está viviendo. Si lo vive en divina voluntad, este momento no es otra cosa más que ese soy yo. Jesús en medio de usted. Jesús en usted. No a la desesperanza. Decía San Juan Pablo II aquí en Costa Rica a los jóvenes:
no a la desesperanza, no al miedo, agrego yo, no a la desconfianza, por más terrible que sea lo que estamos viviendo, siempre tenemos que confiar, dejar que las cosas pasen. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, decía ella, yo simplemente paso por debajo, decía, paso por debajo, como un chiquillo que pasa por debajo de la mesa para salir de donde está y llegar donde quiere llegar. Paso por debajo, calladito, silencioso, dejándose que Dios haga lo que tiene que hacer, con la confianza plena de que lo que Dios hace nunca va a estar más allá de las fuerzas de lo que podemos soportar. Y lo que Dios hace es lo que a mí me conviene, es lo que Dios necesita para perfilarme, para hacerme santo, para darme el paraíso. Siempre recuerden ustedes aquello que dice la Escritura. El oro no es oro sino hasta que lo fundan, lo pasen por el crisol, por el fuego. Así tiene que purificarse ese metal para que sea oro, para que brille. Igualmente el Señor en algún momento debe hacernos pasar a nosotros por el crisol del sufrimiento para brillar, para convertirnos como en una estrella que brille, una estrella que pertenece al cielo, no a otro lugar. No podemos entrar a un año nuevo con un ánimo viejo, con miedos, con pánicos, con situaciones que no son, que no responden a nuestra fe. Si gracias a Dios tenemos el don de la fe, porque ahora que decía que hay personas que sufren y sufren de espaldas a Dios, no estoy juzgando. ¿Quién sabe qué situaciones tendrán o habrán pasado, dónde habrán nacido y no tienen culpa de no creer en Dios? No lo conocen simplemente. Y yo me sigo preguntando, ¿cómo harán para sufrir en ese vacío total de la fe? ¿En qué se sostienen? Y entonces, si nosotros tenemos fe, si creemos en un Dios vivo y verdadero, en el Dios que ha nacido en Belén, que se ha hecho hombre, se ha hecho carne, uno como nosotros en todo, menos en el pecado, nosotros no podemos caer en la desesperanza. Nosotros tenemos que sostenernos en Él y tenemos que confiar en paz, confiar. Repítase tantas veces como pueda esta palabra, confiar. Y dígalo mejor así, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Las primeras palabras del momento culmen de la historia, cuando
el Hijo de Dios vino al mundo fueron: no temáis. Y estas palabras que, como decía, se fueron repitiendo a través del ministerio de Jesucristo, cerraron el ciclo de su presencia física en esta tierra. ¿Recuerdan cuando resucitó? Después de aquella dolorosa pasión y muerte, resucitó de entre los muertos y su primera palabra fue: no tenga miedo, soy yo. Ese es el testamento de Cristo. No tenga miedo, soy yo. Ya yo he vencido al mundo, dice Cristo resucitado. Ya yo he vencido en esa enfermedad que usted padece. No tenga miedo. Ya yo he vencido esa ruina que usted está atravesando. No tenga miedo. Despierte la fe y la confianza en mí. Ya yo vencí ese sufrimiento. Ya yo vencí ese vicio. Ya yo vencí eso que usted sufre. No tenga miedo. Ábrase a la confianza y cante victoria en la victoria del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma. Si Dios quiere, nos encontramos mañana.